bienvenidos al 10º Seminario de Estudios Tamaulipecos. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de internet también. No sé si tengamos la conexión a Nuevo Laredo. También muchas gracias a Nuevo Laredo. En esta 10ª sesión con la que vamos a cerrar el presente año de este seminario, pues tenemos como invitado a Jeremy Slack. Me voy a permitir dar una breve reseña curricular de Jeremy. Él es estudiante de doctorado de la Escuela de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona y es becario del programa de Drogas, Seguridad y Democracia del Social Science Research Council y de la Fundación Sociedad Abierta. Investiga consecuencias de la violencia entre los deportados. También ha sido financiado por la Fundación Ford y la Fundación Tinker. Su trabajo investiga asuntos relacionados con violencia, con migración clandestina, sobre el Estado, la metodología activista y el urbanismo. Ha publicado en varias revistas, incluyendo Human Organizations, Social and Legal Studies Norteamérica. Colabora en algunos medios de comunicación y ha aparecido dando algunos reportes de sus hallazgos de investigación en CNN, NPR, La Reforma, Univisión, BBC y Al Jazeera, entre otros medios. Y en esta ocasión, bueno, pues viene a platicarnos algo sobre los resultados de sus trabajos de investigación, que ha sido en el marco de algunos proyectos en conjunto con otros colegas de Arizona y de otras regiones, sobre pues los sistemas de deportación de la patrulla fronteriza, enmarcando a Tamaulipas en estos contextos de seguridad o el estado que se vive actualmente. Y la dinámica, bueno, pues te damos la palabra, Jeremy, 25-30 minutos, y posteriormente pues pasaremos si hay preguntas por parte de quienes nos acompañan aquí o por parte de quienes nos acompañan desde Nuevo Laredo. Bueno, muchas gracias. Otra vez lo siento mucho, me cancelaron mi vuelo anoche y tardé mucho en llegar aquí, nomás fue como unos 22 horas en llegar aquí desde Arizona. Otra vez te digo, los problemas de entender de frontera en frontera son bastantes, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que quiero hablar hoy, ¿no? Como cuando me invitaron a hablar sobre Tamaulipas, dije, sí, no soy tan experto en Tamaulipas, no lo conozco tan bien, pero lo que sí tengo unos conocimientos es cómo cabe dentro de esa dinámica fronteriza. Tengo como 10 años que hago trabajo de campo en la frontera Sonora-Arizona y es otra dinámica importante, pero yo creo que sí hay lecciones muy importantes para tomar en cuenta, aunque hay esas distancias entre lugares. Pues es la siguiente. Que todo es una serie de prácticas del control de migración, de la seguridad fronteriza, y cada lugar tiene su pedazo entre eso. Y ahorita quiero hablar mucho sobre lo que está pasando en Tamaulipas, que se me hace muy importante. La siguiente. Entonces, lo que quiero hablar es por qué no ha seguido los mismos patrones lo que es el estado de Tamaulipas, la área del sur de Texas, con el resto de la frontera. Eso hablo como una disminución de migración por todos lados, pero no aquí. ¿Y por qué hay más deportaciones aquí en Tamaulipas de que hay agarrados por la apertura fronteriza? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, empezando por este rompecabezas que he tenido mucho tiempo, y desafortunadamente no voy a tener una respuesta completa para ustedes hoy, pero voy a hablar de unas observaciones. Para saber un poco de cómo funciona esta cosa. Bueno, aquí podemos ver que todos los lugares han bajado bastante. Esta línea azul lo conté como 3 sectores de la patrulla fronteriza, porque no coincide muy bien con el estado, entonces también se incluye lo que es Coahuila, pero viendo lo que es el sur de Texas, no ha tenido el mismo declive que un lugar como Sonora, por ejemplo, que es una bajada tremenda en términos de agarradas. Yo sé que hay problemas con esto porque estos son estadísticas de la patrulla fronteriza, entonces ellos mismos reporten sus propias acciones, pero además muchos académicos sí lo usan para medir un poco los flujos, ¿no? Entonces lo siguiente. Entonces, pero esa es otra gráfica que se ve completamente diferente.
Los otros estados sí tienen algo parecido pasando en términos de la disminución de agarradas con la disminución de deportaciones, pero Tamaulipas no. Entonces, estos son eventos de repatriación de mexicanos y la otra son agarrados de mexicanos también. Entonces, si incluyes en la gráfica anterior, si incluyes centroamericanos, es hasta más alto, es como casi la mitad ahorita. Entonces, pero ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que quiero investigar hoy. ¿Vale? Entonces, para empezar con otras preguntas de investigación, es que ¿qué pasa aquí? ¿Por qué suceden estos patrones cuando sabemos que hay muchos peligros aquí que no se encuentran tan fuertes en otras fronteras? ¿Qué lógica se trata de esto? ¿No? Como una cosa que quiero evitar, no estoy poniendo motivo en que la patrulla fronteriza o otros organizados están haciendo eso, pero hay ciertas lógicas y ciertas prácticas que se están resultando en esto, ¿no? Entonces, ¿qué generan esas series de prácticas ahorita? Voy a aprovechar de unos datos de un proyecto mío con un grupo de colegas que hicimos desde los últimos 6 años. Empezó en Nogales, Sonora en el 2007 y hicimos unas encuestas con deportados allá. Son encuestas muy largas, entonces es otra dinámica que complementa el ENIF, yo creo, porque el ENIF se mide muchos flujos y tiene más datos socioeconómicos, pero eso es pura experiencias que uno tiene más con violencia, cruzando la frontera, siendo agarrado, procesado, pasando por el corte, centro de detención y devuelto a México. Entonces es puro deportados y gente que han cruzado y sido devuelto a México entre los últimos 10 años, o sea, y recientemente devuelto, ¿no? Entonces esto es como, fue financiado por la Fundación Ford de México y Centroamérica, y había mucha gente involucrado en esto, y yo soy como el que iba a todas las partes para armar los equipos, entrenar, yo armé el instrumento, y también hice muchas de las encuestas, ¿no? Y la mayoría se llevaron a cabo en albergues, como es una entrevista de como 1 hora cada persona. Se necesitaba un poco más tiempo, un ambiente un poco más tranquilo para poder sacar los datos estos. Cada encuesta tiene 250 preguntas, entonces es bastante larga la información. La siguiente. Entonces, para mostrar otra vez como este mapa, muy feo, hicimos 2 entrevistas en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez y Laredo, y también en DF. Cuando hay evoluciones durante los meses de verano de Arizona a DF, hay un programa que se llama Repatriación al Interior, MERP, por sus siglas en inglés. Hicimos una pequeña cosa en los centros de autobuses, allá, los centrales. Esta es la siguiente. Esta es una buena gráfica que también demuestra qué tan feo, tan difícil es ver las estadísticas que son de los diferentes sectores de la migra con los estados del noreste mexicano. Pero también demuestra, es un poco viejo, pero demostraba qué tan importante era la región Arizona, que es el sector de Tucson, y la región de Sonora porque alcanzaba casi la mitad de las aprehensiones, la mitad de los muertes y la mitad de la marihuana que se encuentra en la frontera en esta sola zona. Esas dinámicas son cambiando ahorita, pero mucha gente han hablado en las últimas décadas de cómo las prácticas de la patrulla fronteriza generó un túnel, se llama el efecto túnel, para desviar a las personas al desierto, a lugares peligrosos que son allá, aumentó mucho los muertos. Entonces, eso es lo que estoy argumentando ahorita, que se está haciendo básicamente lo mismo en Tamaulipas en estas fechas. Empezaron hace como 2 años con una nueva política de seguridad de la patrulla fronteriza que se llama Consequence Delivery System. Lo tengo como sistema de entrega de consecuencias, pero no sé cómo traducirlo. Entonces, si tienen ideas, muchas gracias. Pero por sus siglas en inglés, CDS. Y supuestamente es para entregar una consecuencia hacia el individual, ¿no? Antes usaba mucho
el desierto, el río, los peligros naturales, para hacer una cosa que previene o va a hacer a la gente pensar 2 veces de cruzar la frontera. Y ahorita se están aumentando los castigos físicos. Entonces, hay un análisis que se puede hacer muy bien teórico de esto, pero no lo voy a tocar ahorita. Entonces, tienen varios programas. Uno se llama Operativo Streamline, que es un corte masivo donde dan cargos criminales a la gente. Otro son las repatriaciones laterales, ATEP por sus siglas en inglés, de mover de frontera en frontera. O sea, tú cruzas por Sonora y terminas en Tamaulipas o Mexicali. Y la otra, comunidades seguras, que es un poco diferente, pero es usar la policía local dentro de los Estados Unidos para deportar gente, para cachar gente que están manejando sin licencia, cosas así. Entonces, se está aumentando mucho los castigos penales. Sigue la siguiente. Esto demuestra como la cantidad de gente que reciba un delito por haber cruzado en los Estados Unidos. Esto es una cosa que antes era una violación administrativa, ¿no? No se daba cargo criminal. Ahorita sí se está dando cargo criminal y esto es como se ha aumentado. Y esto es justamente como se pusieron en las fechas que empezó el Operativo Streamline. Entonces este programa le da un delito a 80 personas al día en diferentes sectores. Hay unos sectores que lo tienen, otros que no. Pero también es una de las cosas que se van a aumentar mucho si pasa esta nueva reforma migratoria, supuestamente reforma migratoria. Entonces, quiere decir que cuando tienen las estadísticas que dicen que estamos deportando más inmigrantes criminales, porque se están tratándolos como criminales, una cosa que antes no era un castigo criminal. Y este cambio es muy importante en ver la lógica que está pasando aquí. Entonces aquí como quiero ponerles un poco de los datos sobre quienes están siendo devueltos a Laredo. Que lo que es importante notar aquí, que sí tienen bastante tiempo en los Estados Unidos, como 70% ha vivido allá antes, tienen como unos 5 años viviendo, que es un tiempo largo, pero te voy a decir que esto es un poco menos que el resto de los sitios. Los otros sitios tienen un poco más formado, son gente que tienen un poco más experiencia que aquí que vemos a lo largo plazo, que también habla de eso, que es nuevo. Como el aumento de gente por aquí se está empujando mucha gente que dice, bueno, vamos a intentar por Tamaulipas. La siguiente. Okay. Eso es, disculpe por las gráficas que son un poco difíciles de ver, entonces tócale una vez más. Quiero mostrarle esto. De los que cruzan aquí, en esos sectores, más que la mitad tuvieron éxito al llegar a su destino la última vez que intentaron, comparado con 1 en 4. Entonces 1 en 2 aquí comparado con 1 en 2 en 4. Bueno, 1 en 2 en la zona de Tamaulipas comparado con 1 en 4 en las otras zonas tuvieron como éxito de llegar a donde iba. Entonces por eso les estoy poniendo que tiene mucha la misma lógica. Y para mí si no tengo sentido lo que estoy haciendo, ando un poco acelerado, ¿no? Pero como hicieron esto en los 90s, que fue ponerlas patrulladas en las ciudades y no en las zonas rurales, más gente cruzaron para allá, más peligroso. Entonces también vemos que son menos días caminando, es menos tiempo, menos gente que acaba con el agua durante el viaje, menos gente que acaba con la comida durante el viaje. Más gente paga el coyote, es como una cosa más común acá que en otras zonas, aunque los pagos sean un poco menos. Pero recuerda que eso también tiene una fecha límite, yo creo que también sube, baja mucho, entonces eso son gente que han cruzado en los últimos 10 años, pero la mayoría es como por 2010, 2011. Tenemos otros datos allá, pero voy a seguir para el tiempo. Entonces, lo que yo veo aquí son unas prácticas viejas que ya no se ve en Arizona, que es un lugar donde hay mucha presencia de migrantes que van patrullando todas las áreas todo el tiempo, te van parando la gente. Ha habido muchos escándalos, muchos pleitos con ellos por parar gente de tribus indígenas o arrestarlos que no traen identificación.
y llevan una relación con la comunidad bastante pesada ahorita. Por ejemplo, hay 5,000 agentes en el sector de Tucson. No existe la misma cantidad aquí, entonces siguen con esta misma práctica de quedar en las zonas urbanas y dejar a la gente ir por las zonas más peligrosas, lo cual significa que hay más éxito cruzando, pero también hay más muertos. Esa es la cosa que es muy espantoso que vemos ahorita, porque en Arizona, como hay muchos activistas, hay mucha gente que tienen años trabajando en identificarlos, tomar récords, ADN, aquí no hay este tipo de recursos. Entonces vemos que ha aumentado tanto de 150 muertes en el Rio Grande Valley y comparado con 66 el año anterior. Entonces eso mucho tiene que ver con centroamericanos también, con hondureños y guatemaltecos que están cruzando mucho. Pero es otra cosa muy problemática, que se estaban poniendo lo que pasó en Arizona. Entonces la siguiente. Entonces aquí quiero hablar de los que lleguen deportados en vez de los que van cruzando por aquí, porque vemos que no son la misma gente. Esas estadísticas son muy importantes, que la gente que llega aquí no son gente, o no tanta gente que fueron atrapados por la patrulla fronteriza, es gente que tiene experiencia con la policía. Y también vemos que son gente que estaban en centros de detención. Pongamos una semana porque si es 2, 3, 4 días puede estar con la migra en otras partes, pero más se ve con este grupo de aquí, es cosa que imagino que todos saben, pero a veces es bueno tener los números, que están embaciando los cárceles de los Estados Unidos aquí. Y esto es un poco raro, porque se concentra en esta zona para mandar gente que viene de cárceles. Y como digo, es gente que tienen de todos experiencia, no es puro gente que tienen algo pesado, pero sí hay, ¿sabes? Entonces, hay una diferencia de 71,790 personas más deportadas a Coahuila y Tamaulipas de que agarradas en los otros zonas, que es mucha gente. Entonces, esta es gente que vienen de otras partes o vienen habían cruzado en otro sector y la habían mandado por acá, o son gente encarcelada ya dentro de Estados Unidos. Con tal de que esas son gente que no tienen experiencia acá, no tienen como conocimientos, no habían tocado la zona quizás, o no tienen los mismos recursos para poder protegerse. Y eso es una cosa que tenemos mucho interés, de cómo se puede manejar la seguridad de las personas ya llegando a ciudades que tienen conflicto, como son gente que tienen como experiencias bien pesadas, así como tratamos mucho de secuestro en estas experiencias y sabemos muy bien, es muy documentado ya que el secuestro de migrantes es un fenómeno muy grande. A veces se pone como un fenómeno que no mató con los centroamericanos y no es cierto, porque eso también son entrevistas con mexicanos. En nuestra encuesta se tocó como el 7% de los entrevistados había tenido una experiencia de ser privado de su libertad o secuestrado en un momento, entonces es algo bien común. Lo siguiente, también este movimiento entre zonas tiene otros problemas para personas. El otro día me tocó entrevistando un señor que había sido encarcelado por cruzar con una mochila de marihuana, cruzó por el desierto de Arizona y termina en Nuevo Laredo. Y eso es una cosa muy peligrosa, porque él también se encontraba con mucho miedo, porque lo tiene marcado y viene con la ropa del cárcel, los zapatos del cárcel, todos se identifican y saben que tienen algo que ver, entonces él también se encuentra en otro nivel de peligro. Esas son cosas que se deben de evitar, obviamente. Siguiente. Entonces, lo que yo veo de la política migratoria mexicana ahorita, que es muy bueno, es que tratan de sacar a la gente de la ciudad lo más rápido posible. Eso es como llevarlos directamente a centrales de autobús, llevarles a lugares donde se pueden escapar. Pero siempre hay quiebras en ese sistema, siempre va a haber. Hay que tomar en cuenta cuáles son, ¿no? Como aquí tienen la marina en el central de autobús, está muy bien, pero cuando uno no tiene dinero, se quiebra
donde hay más peligro es cuando uno tiene que ir a cobrar dinero, tiene que cruzar la calle, cruzar unos cuadros, va a encontrar con estos problemas donde se pueden levantar o se pueden robar. En Nuevo Laredo la situación está mucho más difícil porque no hay grupos beta y no hay vigilancia en el central. Entonces, llegando al central, uno tiene los mismos peligros de siempre. Y esto viene mucho con las pertenencias, porque vemos que como 1 en 3 personas pierde por lo menos una pertenencia con las autoridades norteamericanas en el transcurso. Eso no incluye agua ni comida, que eso es política que se lo tiran, aunque se me hace muy diferente una gente que te hace tirar la comida que uno que te comerlo, pero es otra cosa. Entonces, de ellos, como 20% perdieron dinero con un promedio de $55 cada persona, que eso no es un boleto de autobús, ¿no? Eso se puede sacar a la persona de aquí o a su pueblo muy fácil. Y la otra cosa es que perdiendo el credencial, yo sé que es una cosa que se ha hablado mucho, pero como vemos que el 70% de las personas llevaban su credencial electoral y 1 en 4 de ellos se le perdió en el transcurso con las autoridades. Llegando aquí, quizás no tienen mucho tiempo fuera de México, no pueden como agarrar su acta de nacimiento, no pueden agarrar otro, o regresar a Chiapas es muy difícil, ¿no? Entonces, esta protección que brinda eso es muy importante y hay que hacer un cambio de esto. Entonces, esta lógica del Estado, que estaba hablando de como entregarle más consecuencias, entregarle un castigo, se ha convertido en algo que realmente se pone esta idea de castigo mucho arriba de cualquier otro meta. Entonces, se tienen estas ideas de encarcelamiento, mandándoles a otras partes, nomás para hacerle sufrir, hacerle difícil para la gente. No tiene nada que ver con si la persona va a cruzar otra vez o no. Y vemos esto claro en los datos. La gente que se han sido repatriados lateralmente a otro estado, dicen, es más, bueno, cuando hacemos las regresiones no hay una diferencia, pero si comparamos nomás la gente que dicen que sí voy a cruzar o no voy a cruzar, es más alto para la gente que le mandaron a otra parte de la frontera. Y como vemos cosas como 1 en 5 le deportan entre las 10 de la noche a las 5 de la mañana, cuáles son horas muy complicadas. Si se encuentran en una situación difícil en la ciudad, no se puede trasladarlos, se queden estancados o le queden por su cuenta. Entonces también son prácticas que generan esa misma lógica de que vamos a ponerles en peligro. Entonces, por eso le quiero hablar del caso tamaulipeco como uno que cabe dentro de ese lógico de Estado. No les puedo decir que había de estar mandando más gente al Estado donde Curioso San Fernando, ¿no? Pero es parte de esa lógica de entregarles otro castigo, otro nivel de castigo, donde le puede hacer más. Otra cosa como queda bien, está en inglés, pero de las comunidades seguras, que es usando la policía para arrestar gente, ¿a quién se enfoca? Se enfoca con gente que tiene más raíces allá, más familia, entonces también como están más probables que van a cruzar otra vez, como de la gente que pasó por comunidades seguras, como casi la mitad dicen que su hogar ya no es México, su hogar es Estados Unidos. Y esa es la cosa más importante por la gente que dice que van a regresar, porque ya no tienen cosas en México, ¿no? Y como la mitad tienen, 1 en 3 tienen un hijo ciudadano norteamericano, estadounidense. Entonces, viendo qué tan fuerte es esto, que la gente tiene sus hijos allá, tienen su casa allá, cualquier forma tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Ese mentalidad de no más castigar y poner a la gente en peligro no tiene efecto en que si la gente va a cruzar cuando tenemos gente que ya están involucrados en los Estados Unidos. Como los muros son muy malos para prevenir que la gente entre, pero asegura que quede más tiempo. Probé esto, pero no sé de dónde, ¿no? Pero es así. Entonces, otra cosa con esto, nomás para mostrarle, el 70% de la gente que dice que su hogar está en los Estados Unidos, dicen que van a regresar. Comparado con nomás el 50% que dice que tienen el hogar en México, ¿no? Entonces, muestra claramente
cómo ha ocurrido estos cambios y que y no funcionan esta política. Entonces, para terminar un poco como conclusiones, bueno, siempre las conclusiones no son tan sustantivos, no sé, pero hay que seguir más reglas con pertenencias. Vamos a sacar un reporte esta semana, la otra semana, sobre las pertenencias que tienen más recomendaciones de esto, que tienen una cadena de control. Y básicamente lo que pasa es que las diferentes autoridades tienen diferentes reglas para pertenencias. Y eso debe cambiar, que personas detenidas que son inmigrantes deben de tener sus propias reglas fuera de las instituciones. Esto es lo que estamos diciendo en Washington. Me va a sacar el Immigration Policy Center. Y yo sé que ya existen acuerdos de que ahora se puede llegar la gente a la frontera, pero se debe de cambiar esto otra vez. Dicen que está bien que los hombres lleguen todas horas de la noche, dicen que no más las mujeres y los ancianos o gente herida de veces, pero cambia de frontera en frontera, hay que estandarizarlo, ¿no? Esa es la cosa, que no hay un estándar. Lo que pasa en una ciudad no existe en otro. Hay debe haber ciertas protecciones que existen a lo largo de la frontera. No hay. En otras partes dan 50% de boleto, aquí no dan 25%. Entonces, y a veces hay dinero del Secretario de Empleo del Estado y a veces no. Entonces, esos cambios deben de formalizarse, estandarizarse, ¿no? Porque uno llegando a la frontera debe de como poder saber más o menos, ok, quizás estoy en Tamaulipas, pero por lo menos conozco el sistema, cuáles son los recursos que tengo. Entonces, quiero abrirle a las preguntas. Tenemos un reporte que tiene más de estos tipos de datos y le va más allá con las historias. Va a salir en español, yo creo, entre unas semanas. Está en inglés ahorita, lo siento, pero va a estar disponible luego. Y una vez más quiero agradecer mucha gente, sobre todo el Daniel Martínez, que es como coautor en esta ponencia, porque me ayuda con los datos. Somos como un equipo que vamos a participar en esto. Nada más. Entonces quiero agradecer a los otros equipos que trabajan en todos los lugares y también todos los miles de personas que hablan con nosotros todos estos años, ¿no? Porque estoy uno de ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Jeremy. Bueno, abrimos ahora la fase para hacer algún comentario, si hay alguna pregunta, o bien si no la hay aquí, vamos a Nuevo Laredo. Sí, hola. No he seguido mucho el caso, pero me gustaría ver si pudieras responder a lo siguiente. Hace unos días en la prensa de McAllen salió la noticia que tienen problemas en la prisión por sobreocupación y a la par hace unos meses se presentó el proyecto de una nueva construcción de una prisión en McAllen. Si podías explicar si hay alguna vinculación de esta situación en las prisiones en McAllen con el hecho de que se estén deportando más migrantes por esta zona. Sí, bueno, pues bueno, no conozco tan bien este caso, pero he escuchado esto y hay mucho interés ahorita en cuáles son las apreciaciones como en fines de lucro. Porque hay muchas prisiones ahorita que son compañías privadas en los Estados Unidos y han estado empujando mucho y detrás de muchos de los políticos que han promovido esta política migratoria. Entonces, han salido varios documentos que dicen nuestro área de aumentación de negocio está en la área de detención de migrantes. Y muchos como otros, como por ejemplo Matt Coleman es otro académico que habla mucho de esto, que son unos prisioneros muy buenos, ¿verdad? Porque no tienen como antecedentes violentos, son más o menos como fáciles de controlar, saludables la mayoría porque van con ganas de trabajar. Entonces es una población que se ve muy lucrativo en este tipo de control. En todo el país ha sido una bajada en la población prisionero en los Estados Unidos, menos en los sectores donde se tienen muchos detenidos migrantes.
Entonces esto es una parte tremenda de todo eso. Sí, buenos días. Mira, mi nombre es Humberto García, yo soy director de Protección Civil aquí en Matamoros. Nos hemos dado cuenta, es muy amplia tu explicación, muy importante. En estos días me he dado cuenta del aumento de los deportados por ahí por Matamoros. Yo estuve en seguridad pública hace 15 años y era mucho menos el problema que teníamos aquí en Matamoros. Quiero decirte que muchos de estos deportados, los que no logran volver a pasar o irse a sus casas en territorio mexicano, se quedan aquí. Y lo sabemos que los ocupan también el crimen organizado y otras situaciones. Yo quería preguntarte, ¿qué resultado les ha dado el muro? El muro que construyeron, y ese está en toda la frontera, según tengo entendido, más o menos. Y la verdad, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un frente frío, fuimos estamos dando auxilio a migrantes y deportados en algunos albergues, en un albergue que abrimos aquí en Matamoros, y la verdad que vimos a alguien en unas condiciones bastante delicadas de ropa y de dinero para regresar a sus casas. Entonces, también existen en los diferentes órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, ciertos apoyos que se les dan. Lo que tú mencionabas de gente de la Armada de México, de la Marina, en la central de autobuses, inclusive tuvimos problemas para trasladar esa gente al albergue, porque la Sedena o la Marina tenía miedo de que nos los lleváramos y ciertas cosas. Pero la pregunta más firme es, ¿qué resultado les ha dado el muro? Eso es una buena pregunta y una difícil también, porque dependiendo la práctica y mis experiencias en Washington con la gente de la patrulla fronteriza, que le gusta poner todos los cambios a la migración a sus prácticas y lo que hacen y lo que han hecho. Es muy difícil porque aquí no hay muro y allá hay muro, pero no hay tanta muro. No es muy difícil evitar el muro. O sea, como por ejemplo Altar, que es la zona principal de cruzar, la gente maneja como 1 hora a Sáceve, y del lado de Sáceve el muro tiene como 1 kilómetro, 2 kilómetros, entonces no es gran cosa y luego nomás te pasas. Entonces, con estos hoyos no creo que tiene mucho efecto el muro. Tiene el efecto a veces de no poder cruzar en vehículo, porque eso se pone más difícil, porque los áreas donde no hay muro ahorita son áreas que no son fáciles de llegar allá, por eso no tienen. Entonces, ha sido menos el tráfico de vehículos, que significa que la gente camina más tiempo, que también se pone más peligroso, que también hay más muertos. Entonces, con toda esa vigilancia que había allá, otra cosa que quiero mencionar, no ha bajado los índices de muertos. Está bajando el flujo de migrantes, pero no está bajando la mortalidad, nada, está aumentando. Entonces, por eso como vemos que estas políticas siguen siendo una cosa brutal. Este comentario de que se queden también es muy importante, como qué le van a hacer, dónde van a ir, y cada ciudad tiene mucho trabajo. Los ciudades fronterizos están en una posición bastante delicada porque reciben una población flotante, que había unos años que la población flotante era de migrantes nomás, era la mitad de Nogales. Entonces, así como tienes un problema urbano bastante difícil de manejar, y debe ser más atención del gobierno federal en esto. Bueno, yo soy Marisol Sandoval Ibarra y soy estudiante del Colegio de Michoacán. Estoy aquí en el COLEF como parte de una estancia estudiantil. Y bueno, a mí, mientras ibas exponiendo en tu ponencia, me surgieron muchas dudas, pero de las que más me saltaban era la estadística que mostrabas.
Dentro de mi plan de estudios, hace unos trimestres, me pidieron que hiciéramos un ejercicio de migración. Nosotros escogimos uno de los municipios de Guadalajara, que es uno de los más importantes en cuestión de expulsión de inmigrantes. La estadística que más me causaba, que más me llamaba la atención, era los días que tú pones de viaje. Porque, bueno, yo me quedo con la duda de si tú estás incluyendo en esta estadística de 2 o 3 días el punto de origen o solamente de aquí hacia la frontera, ¿no? Porque una de las constantes que resultaron de este ejercicio fue precisamente eso, ¿no? Nosotros les preguntamos a los migrantes en Guadalajara cuánto tiempo hacían actualmente desde el sitio de origen hasta llegar al punto X del otro lado, ¿no? Es en Estados Unidos. Ellos decían que anteriormente se tardaban 2 o 3 días para llegar, pero ahora ya hacían 15 días en su trayecto para llegar a la frontera, ¿no? Y pasarla. Entonces ahí hay algunos de los casos a los cuales nosotros les preguntábamos era esta constante, ¿no? Una variable y una diferenciación enorme en los días, ¿no? Comparado hace 15 años o 20 años. Otra cosa que también me saltaba era esta cuestión de los, digamos, las personas que son detenidas del otro lado por la patrulla fronteriza, y tú muestras sus estadísticas, pero ¿qué ocurre entonces, por ejemplo, con los rancheros tejanos o con la ciudadanía que también denuncia o los atrapa, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con estas estadísticas? La protección al migrante que tú mencionas, me llama mucho la atención que al final de tu ponencia dices, ok, es que nosotros estamos tratando como de paralelizar hasta cierto punto esta cuestión de las horas en que repatrian a los detenidos del otro lado. Entonces tú pones de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, tomando en cuenta que estamos de este lado y que te dicen, oh, bueno, es que después de determinada hora ya no puedes andar en las calles en Tamaulipas. ¿Por qué estas horas? ¿Significa que son más seguras, son más peligrosas? ¿Por qué? Es lo que me llama mucho, ¿no? También me llama la atención esta cuestión de la pérdida de los documentos. O sea, ¿por qué la retención de los documentos con las autoridades americanas, ¿no? ¿Por qué siempre pierden por ejemplo, las IFES, ¿no? Que llegan a ser tan importantes que es necesario que las retengan? ¿O por qué? O sea, porque también mencionas la cuestión del dinero. El dinero, tú dices, $55 cuesta un boleto, ¿no? Y que cualquiera podría, pero ¿quién es cualquiera? Bueno, no sé si me entiendan, ¿no? A lo mejor estoy yéndome en otros así mucho, pero sí me llama la atención. Pero otra cosa que también, bueno, me llamaron mucho la atención, muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, de lo cual la cuestión de los niveles del castigo. La repatriación no es un nivel de castigo. ¿O te refieres a un castigo físico? ¿O solo psicológico? ¿O social? O sea, ¿qué es el castigo y cuáles son las diferenciaciones que haces? También me llama la atención que tú mencionas los puntos de las zonas de secuestro, pero no me pones un mapa donde me digas, pues, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en estos puntos, o sea, que hayan sido levantados, están, digamos, conforme lo que dijeron los migrantes, las colonias o los fraccionamientos más peligrosos donde fueron levantados, ¿no? Entonces eso me llama la atención porque tú lo mencionas, pero yo no lo veo en físico, porque eso también podría ayudar a ver que son igual zonas de influencia, ¿no? O puntos o epicentros de conflicto de este lado de la frontera, pero que pueden ayudar a entender un poco la dinámica de movilidad del otro lado, ¿no? Y por qué en esos puntos, ¿no? Bueno, esas son las dudas que a mí me saltaban, ¿no? Bueno, podría dar otra ponencia entera sobre estas cosas. Primero, la cuestión del trabajo en el interior. Tenemos esta diferencia que está muy fuerte contra los que son la mayoría del trabajo de inmigración, que se lleva a cabo en el interior con gente que tienen historias o experiencias cruzando en el pasado. Lo que pasa es que nosotros escogimos pura frontera porque queremos
cruzadas recientes. Entonces, para nosotros, bueno, tenemos los datos, pero lo que puse ya son días caminando, no son días en autobús o llegando desde su comunidad, no es trasladar al país, ¿okay? Para quedar claro. Entonces, cuando hablamos cuántas veces cruzaste ahorita, van a decir, he cruzado 3 veces en este mes, pero significa como cruzando la línea, no significa como yendo de su casa. Entonces, cuando lo lees, los trabajos de Jorge Durán y Massey, están hablando de cruce como otra cosa. Entonces, esto es cosa que no clarifiqué, pero para el tiempo no se hace, pero gracias para el tiempo. También, como otra cosa para recordar con esos estudios no tienen los mismos datos sobre lo que está pasando ahorita, que la mayoría de la gente no tienen, han tenido las experiencias muy recientes de estos, como ha pasado tantas nuevas cosas en los últimos 5 años en la frontera que no se ha podido capturar, como por ejemplo ves el MMP, que tiene como unos 200 personas que han tenido unas experiencias recientes, o sea, que se puede comparar con esto. Entonces, es un base de datos que tiene mucho más información sobre este tipo de eventos sucediendo. No entiendo muy bien tus puntos sobre las pertenencias. No estoy argumentando que se debe de deportar a la gente a las 10 de la noche. Ojalá que esto no fuera entendido. Nomás se dice como escogimos el 10 a las 5 de la noche porque son horas muy difíciles de encontrar cualquier cosa, o sea, no está abierta nada. Pero obviamente se coincide como con otras cosas que no hay ninguna hora que es seguro para llegar en ciertas ciudades, en ciertas partes, en ciertas épocas, si eres extranjero. Obviamente, como cualquier parte de la deportación, es un acto de violencia, es un castigo en sí, de echar a la gente fuera del país, de hacer todo este movimiento. Sí. No fui muy como detallado en este trabajo de hablar qué tipos de violencia estamos hablando, pero hay muchos tipos y podemos discutir esto. Castigo en el término jurídico es lo que se está poniendo en el frente de este proceso, pero en términos de castigos jurídicos se avance hasta castigos que son más gruesos, o sea, castigos que no son parte de son fuera de ley, pero relacionados con la misma lógica del Estado, ¿no? Cuando hablamos de cómo funciona el Estado como una práctica que lleva a cabo diferentes tipos de acciones que se junta con una lógica muy, muy fuerte, y en es castigar, es como ponerle en peligro a la gente, o básicamente hacerle un proceso que no, para hacerle sufrir tanto que no quieren hacerlo otra vez, lo cual no funciona para mucha gente. Y tampoco entendí muy bien lo de los credenciales. ¿Tú crees que es con las autoridades mexicanas estás diciendo esto? No, es que en algún punto de tu ponencia hablas de que empiezan a retener las personas del otro lado cuando las detienen y están en el proceso de repatriación. Pierden, bueno, además de la comida que tú mencionabas, que yo dije, claro, a mí no me queda claro, pierden dinero o pertenencias, y también en ese lapso los documentos. Tú mismo mencionaste lo de las credenciales del IFE, que mucha gente llegaba del otro lado, se las retenían, los repatriaban y ya no regresaban con estas credenciales. Entonces eso es lo que a mí no me queda claro. ¿Por qué le hacen? Pues cabe dentro de esta idea que no tienen derechos y no los están castigando, porque no hay nada de transparencia y no hay nada de respuestas que tienen que dar. Ese es el problema ahorita con la patrulla fronteriza, es el cuerpo de policía más grande de los Estados Unidos ahorita, y no hay ninguna persona, ningún cuerpo que está vigilando lo que hacen, entonces hacen lo que sea. Cuando yo he ido con ellos en Washington y digo, ¿por qué estás haciendo eso? Dicen, no es nosotros, es que pasen con los marshals, es que pasen con ICE, es que pasen con la policía y el Instituto de Puro Federal de Prisiones. Y eso tienen otras reglas de las pertenencias y se pierden en el transcurso. Se ponen unas condiciones que son muy abiertas para corrupción, pero está muy difícil. Esto es un acto de corrupción, es una maldad o es parte de un sistema, está problemático, ¿no?
El cancel está muy importante porque uno puede cobrar su dinero, tiene acceso a otros servicios, muy importante que le quede. Entonces vamos diciendo que no deben de tirarlo, obviamente no estamos diciendo que se deben de tirar, pero no sé si esto ayuda con lo que estás diciendo. Lo difícil, como siempre digo, ¿hay un motivo por esto? Sí y no, ¿sabes? No hay una persona que dice, vamos a quitarles todos los credenciales y esto le va a hacer que no vengan otra vez. Pero hay mucha gente que lo hacen y no hay consecuencias y no les importan, o hay un sistema de, dejan las cosas allá y se olvida o se mueve la gente, no hay buen control del sistema, y aparte México no hace su parte para quejar. Y lo de secuestro también, no sería perfecto tener esos datos, pero ¿dónde los conseguirás? No, nadie sabe dónde están. En saberlo como a nivel estatal es lo más que hemos podido hacer, y la mayoría de hecho están en Arizona, que es un lugar donde se llegan allá y le dicen, tienes que pagarnos más dinero, no sales. Entonces se convierte en un tipo de secuestro. Tenemos como unos 15 casos de esto, otros como 10 de otras partes, pero con los testimonios tampoco. Sabemos que mucha gente que no sale de estos lugares. Tenemos muchos testimonios, justamente como uno que conozco muy bien, que estaba ahí 6 meses en San Fernando, y las historias son espantosas. No sabe información, no hay como ese tipo de detalle en los datos, y no se puede agarrar. He visto otros colegas que tienen datos sobre dónde encontrar casas de seguridad, que es bueno para empezar, pero que nos explique, que nos dice los que se encontraron. Tampoco no nos explique mucho los que salieron, desafortunadamente. Entonces hay muchos problemas con esos datos. Es muy difícil estudiar esto, porque ¿dónde encuentras una manera metodológica de hacerlo y lograr todo esto? Pues, si tienes ideas, adelante. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ok, bueno, pues daríamos por concluido la sesión del seminario. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a quienes nos siguen por el portal del Colegio de la Frontera Norte, y con esto cerraríamos el 2013, y solamente me permito entregar una constancia de participación a Jeremy, emitida por el Colegio de la Frontera. Muchas gracias por